Cuando era niño, yo vivía en la granja de mis padres. Si bien era muy pequeño para encargarme de tareas domésticas pesadas, ayudaba en lo que estuviera en mis manos. Nunca tuve ningún inconveniente con mis padres, los quería mucho. Todo marchaba relativamente bien, hasta que una tarde cuando estaba a punto de anochecer, me encontraba acostado en mi cama. Noté un resplandor de color rojo afuera de mi ventana. Justo enfrente había un pozo construido de piedras que utilizábamos en caso de quedarnos sin agua. La luz roja emanaba de su interior. No me lo podía creer, era algo fascinante. Incluso el color tenía un tono carmesí. Nunca antes había visto algo similar. Me quedé mirando aquella luz durante un largo tiempo, hasta que fue disminuyendo poco a poco. Cuando finalmente la luz se extinguió, me recosté en la cama nuevamente. Esa noche soñé con aquel color, con un mar en el espacio, dibujado de color carmesí. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol salían en el horizonte, miré nuevamente por la ventana, esperando ver aquel color una vez más, pero no fue así. Ese día hice las labores como de costumbre. Les conté a mis padres lo que vi aquel día en el pozo, pero no me quisieron creer. En cambio, mi padre me aconsejó ver el mundo como es y no con fantasías ridículas. Me sentí decepcionado al escuchar aquellas palabras. Yo sabía que era verdad lo que mis ojos vieron en aquel momento, aún sabiendo que mi propio padre no me creyera. Esperé a la noche siguiente, entusiasmado de ver la luz carmesí de nuevo. Tal fue mi sorpresa que esa noche no apareció la luz. Seguí esperando noche tras noche y la luz no aparecía en ningún momento. Durante el día me fijé en el interior del pozo. Estaba casi seco. Aún contenía un poco de agua en su interior, puesto que las lluvias estaban a meses de llegar. Cuando me alejé, un susurro se escuchó dentro del pozo. Fue un instante aquel sonido que pude percaptar. Incluso no llegué a entender qué fue ese extraño sonido. Pero de algo estoy seguro, y es que aquel susurro salió desde dentro del pozo. Volví a ver su interior. La luz carmesí emanó de nuevo. Ahora el pozo estaba lleno a la mitad de agua. ¿Era idea mía o hace unos instantes aquel pozo estaba casi vacío y justo unos momentos después el pozo estaba lleno? Me asusté y salí corriendo hasta mi cuarto. La cabeza me dio vueltas durante unos segundos. Traté de olvidar el tema. Me concentré en las labores de la casa. Por extraño que suene, me invadió un miedo atroz el pensar siquiera en mirar el pozo. Esa noche, la luz carmesí apareció nuevamente. Tomé valor suficiente para mirar por la ventana y ver aquella luz que días anteriores me cautivó con su color. Nuevamente los susurros comenzaron a sonar. Ven a mí, mira dentro de mí. Ahora las palabras eran claras. El miedo que tuve unos instantes desapareció. Salí de mi casa y poco a poco me acerqué a aquel pozo. Ven a mí, mira dentro de mí. Cuando llegué hasta donde estaba el pozo, miré dentro de su interior, tal y como aquella voz me susurraba. El agua estaba sumamente tranquila. Quiero decir que el agua parecía muerta, porque no había ningún movimiento. Era raro porque nunca antes vi el agua tan tranquila. Ven a mí, hijo mío, acércate a mí. Aquellos susurros me tenían cautivado. Me asomé lo más que podía. En ese instante la imagen de un rostro se dibujó dentro de aquel pozo. Era sumamente perturbadora. Quería dejar de mirarla, pero conforme pasaba el tiempo, más y más cerca estaba yo de aquella cosa. Se reía de mí.
Yo lo sé, esa maldita cosa me quería a mí. Tal vez fue cosa del destino, pero por accidente tiré una de las piedras con la que estaba construido aquel pozo. La piedra cayó dentro del agua. El rostro que estaba dentro del pozo comenzó a gritar de agonía. Tanto fue su lamento que pude salir del trance en el que me encontraba. Toda el agua hizo erupción, saliendo disparada como si se tratase de un volcán. El lugar quedó manchado de aquella agua de color carmesí. Todo el pasto, que apenas era visible por la luna, parecía muerto. Sin embargo, al yo tener contacto con el agua, me quemó todo el cuerpo, dejándome cicatrices por todos lados. Grité del dolor, estaba quemándome el agua, parecía ácido. Nuevamente las risas surgieron del interior del pozo. Mis padres salieron hasta donde yo me encontraba, ya que mis gritos se escucharon por todos lados. Inmediatamente me llevaron al hospital. Me desmayé del dolor causado por aquellas quemaduras provocadas por el agua de color carmesí. Tengo vagos recuerdos del incidente. Veo imágenes en mi mente, pero todas son muy borrosas. Tuve que contarle a la policía todo lo que había pasado, pero fue inútil, pues nadie creyó en mi palabra, tampoco mis padres. Según ellos, yo estaba tirado en el suelo, con las marcas de las quemaduras en todo mi cuerpo, pero ellos niegan el que el lugar estaba regado con aquella agua de color carmesí. Nunca más me acerqué al pozo, tampoco escuché los susurros de aquella voz. Con el paso del tiempo, mi padre vendió la granja y nunca más supimos nada de aquel pozo. Espero, querido espectador, creas en mi historia. Si en algún momento ves una luz roja saliendo de un pozo o incluso llegaras a escuchar susurros, aléjate lo más que puedas de aquel lugar.